Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Este es un episodio muy especial. Este es nuestro episodio número 100 de What's Up Prof. Martín, tal vez deberíamos reformular eso y decir que 100 episodios de teoría de conspiración. Creo que sería un título apropiado, en realidad. Sí. El problema es que se hace en realidad, sí. Y es por eso que hemos decidido que haremos un resumen de lo que sucedió en estos 100 episodios. Y creo que los espectadores lo disfrutarán y será agradable volver a verlo. Y bueno, veamos cómo esto va. Oremos. Nuestro Padre Celestial, venimos aquí hoy y queremos agradecerte, Señor, por todos los milagros que ha traído a este ministerio en los últimos 100 episodios. Gracias por darnos la bendición de traerlos. Y te pedimos que bendigas también esta discusión de hoy. Y a todos los espectadores, en el nombre de Jesús, amén. Martín, creo que debería ser apropiado que les dijera a nuestros espectadores que básicamente todo este contenido de los 100 episodios, todo está relacionado con esto. Por ejemplo, hacemos la información y que está disponible, que la pueden descargar. ¿Puedes informarlos a ellos de eso? Sí, porque me sorprende. Cuando fui a mirar el primer episodio, me di cuenta de que siguen siendo tan relevantes hoy como lo era cuando lo hicimos. Así que tenemos este servidor de descarga que probablemente ya todos conocen. Estamos en el proceso de actualizar el servidor de descarga, así que tengan paciencia con nosotros. Algunos se han inundado un poco y luego a veces la velocidad de la descarga falla o algo así, pero tengan paciencia con nosotros, mejorará. Sí, hemos logrado adquirir otro servidor donde la velocidad es muchas veces más rápida. Y esperamos que eso resuelva el problema. Sí, porque como mencionaste, esta es una herramienta de evangelización. Sí, nosotros queremos que la persona lo obtengan y lo difundan. Y creo que todos sabemos que el tiempo se está agotando. Sí, definitivamente. Y por lo tanto, debemos ponerlo disponible en cualquier forma posible. Así que, Martín, tenemos todo tipo de planes para hacerlo llegar a las personas en forma física. Porque nunca sabemos cuánto tiempo tendremos acceso a las ondas de radio, sí. Y queremos hacerlo también básicamente sobre la misma base, sin fines de lucro. Se lo daremos gratis a todos. Así que será realmente en forma de DVD o estará en un dispositivo de datos de cualquier manera posible. Así que la información se puede transmitir de persona a persona, incluso si las ondas de radio se cortan en una fecha futura. También tenemos nuevos canales de Telegram. Por ejemplo, hay canales en africano y en inglés. Y seguirán otras lenguas. Y cómo funciona este canal es como un servidor. Tiene todos nuestros videos allí. Y luego tú puedes compartir ese link con otras personas y pueden unirse a ese canal y ver todos esos videos. Los videos son bastante pequeños, por lo que no tomarán muchos datos, así que también es una nueva iniciativa también. Pondré los enlaces en la descripción de este video. Excelente. Tenemos algunos planes para el futuro y lo mantendremos a todos actualizados. También agradecemos muy especial a todos nuestros espectadores. Hemos alcanzado los 100,000 suscriptores, sí. Eso es maravilloso. Muchas gracias por todo el apoyo y por hacer crecer cada vez más esto. Sí, porque nuestra única misión es recibir este mensaje para que tantas personas puedan tomar decisiones como sea humanamente posible. Sí, y como mencionaste, el tiempo es corto, sí, y que Dios lo tome y lo multiplique como las hojas de otoño o como los panes y los peces. Bueno, saltemos a esto, Martín, el episodio 100 de What's Up Prof. Aquí vamos.
Hablamos en algún momento del pasado sobre la casa de la familia de Abraham, donde el mundo se mueve lentamente en esta dirección de unión, de unir las grandes religiones del mundo. Y sabe lo que es interesante, Martin, que muchas de las cosas de las que hablamos en el pasado, en estos episodios, eran básicamente predictivas, de que todo esto o lo otro pasaría en un posible escenario y se desarrollarían las cosas. Así que en este episodio tendremos un flashback. Volveremos a algunos de esos episodios y reproduciremos partes cortas de lo que se dijo, incluso un año o más de un año. Así que este viene del 12 de marzo del 2020 y podemos ver cómo han progresado las cosas en esta línea profética, sí. Y ese es siempre uno de los criterios que uno tiene que ver. ¿Es esto que se dice una realidad o producto de la imaginación? ¿O realmente se está desarrollando? Sí, y animaría a los espectadores a que quiero que concentren su mente y vuelvan hasta esa fecha y se den cuenta de lo que sucedió allí. El 12 de marzo del 2020, no estábamos en el mundo que estamos hoy. No hubo una pandemia mundial en esa etapa, solamente estaba centralizada en China. Así que este es el tipo de cosas que tú tienes que ver, y te seguiremos recordando algunas cosas que dijimos antes. Y como quiera nos etiquetaron como teóricos de conspiración, sí, y decían que eso no sucederá, pero en realidad sí sucedió, y el mundo enfrentó esa realidad. Así que aquí hay un video de lo que dijimos en ese momento sobre la casa de fraternidad abrahámica. Están construyendo ahora una sinagoga, una mezquita y una iglesia. Sí, una a la otra, sí. En el mismo complejo construyeron y tienen un jardín comunal en el medio. Entonces, el jardín es el terreno común. Sí, el terreno común, por lo que adoran en sus propios estilos, pero pueden estar juntos bajo la amistad y la fraternidad. Ahora, es ahí donde creo que se dirige todo esto. Y para que encaje en un marco de tiempo corto, tú debes tener magnitudes de calamidades. Así que cuanto más aumenten las calamidades, más aumentará la presión para presentar estas cosas. Y porque todos estamos interconectados y todos necesitamos trabajar juntos en estos temas, eventualmente dirán: basta. Paz y buena voluntad para todos los hombres. Paz, paz, viviremos uno al lado del otro. No nos atacaremos más. Puedes creer lo que tú quieras, siempre que tu creencia no interfiera con el bien común de la fraternidad. Bueno, eso fue lo que dijimos en marzo del 2020. Y la pregunta es: ¿hemos tenido calamidades? Creo que todos pueden estar de acuerdo con que realmente comenzó a pasar, y a una escala mayor, una magnitud. Sí. Si nos fijamos en los últimos maremotos que hemos tenido, las erupciones de volcanes bajo los océanos, si nos fijamos en las tormentas que hemos tenido, los tornados, el cambio climático supuesto entró en juego, y todas estas cosas están sucediendo. Y en esta casa de la fraternidad, incluso han comenzado a construir en diferentes áreas del mundo también. Sí, comenzaron en Berlín, lo van a hacer en New York, dijimos todas estas cosas. Hay una escalada en términos de las religiones trabajando juntas. Pero puede que no haya proselitismo. Sí, eso es lo que el Papa Francis dijo. Pero la Biblia dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio y haz discípulos. Entonces tenemos un conflicto aquí, y ese conflicto no terminará hasta que el Señor regrese.
Así que en el 2022, 7 impresionantes proyectos arquitectónicos para abrir en el Golfo. La casa de la familia abrahámica es uno de los proyectos emblemáticos que se completará en algún momento de este año. Y el proyecto se dio a conocer en el 2019, después de la firma del documento sobre la fraternidad humana por el Papa Francisco y el gran imán Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. Así que hemos discutido todo esto, por lo que estas cosas están en proceso y se están desarrollando muy rápidamente. Ahora, Martin, en el pasado, cuando hablamos de estas cosas, dijimos que no se quedaría con una simple pandemia, se intensificaría y habría problemas en la línea de suministro. Y discutimos las crisis alimentarias y las crisis que se desarrollarían en el mundo. Y la gente dijo, esto es solo una falla en el horizonte que nunca sucederá. Pero ¿dónde estamos parados ahora? En el 2022, sobre el tema de la crisis alimentaria. Ok, solo para recapitular, esto es lo que dijimos el 12 de marzo del 2020. Y ahora está el coronavirus. Interesante. Y encuentro este coronavirus muy fascinante. Porque, número uno, expone una debilidad y un régimen autoritario que está reduciendo y nos está aislando. Pero al aislarlo, está deteniendo el movimiento de millones de personas. No solo se está deteniendo el movimiento de millones de personas, tú estás deteniendo también el movimiento de millones y millones y millones de dólares. Así que esto no solo afecta a la gente, afecta a toda la economía entera. Y las importaciones y la forma en que el gobierno, en su postura, trata a las personas. Ellos lo llevan a la insatisfacción. Y me pregunto si esto es parte de la agenda o no. Bueno, no quiero serlo. Me van a etiquetar otra vez de conspiranoico, aunque creo que es un poco tarde para eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la reacción violenta de la economía que ha recibido el golpe en las exportaciones? Por ejemplo, los agricultores en todas estas áreas en cuarentena y en estas ciudades que han cerrado. Tú tienes granjas de pollos masivas, por ejemplo. Ahora se están sentados todos con estos pollos. ¿Qué van a hacer con ellos? No pueden exportarlos porque los camiones y los trenes que vienen y se llevan estas cosas ya no pueden hacerlo. Así que lo único que pueden hacer es matarlo a todos. Sí. Y están sacrificando millones y millones y millones de animales. Sin los medios para crear una economía que sea sostenible. En otras palabras, dicen que habrá una escasez masiva de alimentos. Porque el mercado de exportación se extenderá a todo el mundo. Bueno, Martín, ¿no es eso interesante? Eso se dijo en el 2020, cuando no había ni una pizca de eso en esa calle en particular. Así que vayamos a una caricatura que sale de Fox News. Y esta es una muy reciente y proviene de los últimos días. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, reconstruir mejor el supermercado. Y parece que no hay nada en el estante. Todo está agotado. No hay nada. Productos enlatados agotados. Los pollos agotados. Kit de prueba agotado. Cerveza agotada. Cereales agotados. Pero la buena noticia es que Joe Biden, con su BBB, retiró un mejor emblema en su pecho. Y su teleprompter y su reflexión dice, afirman que la buena noticia es que tenemos líneas de pagos más cortas. Por lo que es una realidad, se ha hecho realidad. Ahora estamos en el 2022 y eso fue
en el 2020 que se hizo ese episodio. Entonces, ¿fue una teoría de conspiración de nosotros o realmente se convirtió en un hecho? Aquí hay un artículo del 13 de enero del 2022. Australia se está quedando sin pollo y McDonald's Japón está restringiendo las ventas de papas fritas. Así que esto es general. Y experimentaremos esto más y más. Sí. Y eventualmente, tú sabes, la Biblia dice que habrá hambrunas. Y nos estamos dirigiendo hacia esa hambruna. Ahora, lo que es muy interesante, Martin, que en algunos países como China están acumulando alimentos. Sí. Y algunas de estas ollas de alimentos comprenden más de la mitad del suministro mundial de alimentos. Así que vamos a mirar algunas cosas interesantes, sí, si estamos hablando de posibles escenarios para el futuro. Ahora es el tiempo en que todo el mundo debe quitarse esa laguna de pensamiento y mirar un poco más hacia el futuro y ver cómo se desarrolla esto. Tú sabes, dijimos, esto no es un problema técnico en el horizonte, este es el final del juego. Y hubo tanta oposición a esas declaraciones que todavía tenemos incluso oposición, sí. Pero cada vez más personas se están dando cuenta de que el mundo ha cambiado completamente y este es un nuevo juego. Podríamos estar pasando de una crisis a otra forma de crisis, pero la crisis no se detendrá. Y podría haber un periodo de tiempo breve de relativa pausa. Sí, solo para llamar a la próxima. Y entonces viene la próxima crisis. Miremos este pequeño clip aquí. Es interesante. ¿Se ha estado quejando de la creciente inflación? ¿Ha subido sus gastos mensuales? ¿Estás pagando ahora más por tus artículos esenciales diarios como el arroz, el aceite, las legumbres y más? Si lo haces, no estás solo. Está pasando en el mundo entero. En India, por ejemplo, la inflación ha aumentado. En Sri Lanka hay escasez de alimentos. En Nepal, la inflación ha estado durante un máximo de 19 años alta. En Bangladesh, la inflación está batiendo récord. En el mes de noviembre está tocando un máximo de 5 arriba. En Pakistán, la inflación de los alimentos está aplastando a los pobres. Que esta inflación empeorará debido a un país, China. China está agregando inflación al país. ¿Cómo? Manteniendo el grano del mundo. ¿Cuánto más de la mitad del suministro global? China está acaparando más de la mitad del suministro mundial de cereales alimentarios. ¿Cuánto suministro de alimentos está acaparando Beijing? Démosle algunas estimaciones numéricas. Digamos que China tiene el 69% de las reservas mundiales, el 60% de las reservas de arroz. Y el Costco Group Grown, una de las bases de almacenamiento de alimentos más grandes de China, que está en Dalian, en el noroeste de China, es un puerto, tiene 310 silos enormes, almacenan frijoles y granos suministrados desde el interior, desde el extranjero. Aquí el puerto de Dalian distribuye alimentos al resto del país. Se podrían decir que el grupo CACOS es fundamental para la seguridad alimentaria de China, pero para el resto de nosotros es una amenaza porque este acaparamiento masivo de alimentos de China está impactando al mundo. El 69% del maíz del mundo no es una cantidad pequeña, asimismo es enorme. Bueno, recuerda lo que sucedió en Egipto, ¿sí? Todas las naciones alrededor dependían exactamente de Egipto, ¿sí? Así que hablamos de eso también en el pasado. Ahora, lo que es muy interesante es que todo está interconectado. Muchos de los camioneros, por ejemplo, se niegan a cumplir con ciertos mandatos gubernamentales. Y eso ralentizará la distribución porque algunas de esas personas ya no lo distribuirán más. Así que ese es un problema adicional. Por lo que, mira aquí, esto es un artículo sobre la agricultura. Las cultivadoras de CBS requieren ya obligatorio para poder entregar, por lo que algunos simplemente no entregarán. Así que solo pensemos en esto. ¿A dónde puede ir esto? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Recuerda que en muchos episodios hablamos sobre salir de las ciudades. Las ciudades serán lugares en los que será muy peligroso vivir. Y en el pasado también escribimos sobre las zonas costeras y lo peligroso que será vivir en las zonas costeras. Bueno, la erupción volcánica que acabamos de tener
que devastó las islas de Tonga, son solo uno de los ejemplos de lo que podríamos esperar. Salgan de las ciudades. Así que echemos un vistazo a lo que dijimos el 12 de marzo del 2020. Las ciudades son un semillero de todo lo malo. Y como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y tenemos ejemplos de lo que pasó a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y la Biblia dice que la tierra se desgastará como un vestido y los habitantes morirán como moscas. Y es tan fácil poner en cuarentena a alguien en una ciudad. Si tomas las ciudades del mundo, simplemente cortas la principal ruta y en cuestión de minutos hay un bloqueo. Y no podrás comprar ni vender. Y será controlado completamente por el gobierno. Ahora, lo que también es fascinante es que no había mucho patrulla en estos bloqueos. Ahora, ¿qué hacen las autoridades para hacer cumplir estos bloqueos? Bueno, las autoridades son los responsables de hacer que se cumpla y que se mantengan inmunes al virus y que tengan la máscara para protegerlo de virus y más. Así que aquí hay un par de cosas que simplemente no funcionan del todo y suena cierto. Sin embargo, si es real o percibido, es irrelevante. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Y vemos los eventos bíblicos desarrollándose. Y yo creo que lo estamos viendo. Pasemos directamente a otro clip, donde tenía esta interesante introducción. Aquí hay una declaración de los eventos de los últimos días. Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre se escucha alguna voz que da la advertencia e instrucción, como la voz de Lot se escuchó en Sodoma. Pero mucho podría haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en esta malvada ciudad contaminada. Todo lo que su familia hizo en Sodoma podría haberlo hecho, incluso si hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. Ese es un buen consejo. Ahora, aquí acabamos de tener una semana bastante devastadora en términos de lo que puede suceder en las ciudades. Y solo veamos lo que nos muestra este pequeño video. Pero si no estuvieras en la ciudad, esto no te habría afectado. Ahora, y si esto comienza a suceder a gran escala, ¿y qué pasa si los juicios de Dios vienen a este mundo? Debido a la iniquidad. A veces Dios hace estas cosas o permite estas cosas para que la gente pueda despertar. Bueno, Martin, ¿qué pasa si esto sucede en una gran escala? Bueno, no seamos predictivos, solo especulemos. Ahora, China en una ciudad está acumulando aproximadamente el 50% del alimento del mundo. ¿Qué sería si estos eventos similares ocurren solamente en un día y el 60% del suministro mundial de alimentos se va? Inmediatamente estarías en una hambruna. Ahora, cuando miramos esas explosiones que tuvimos en el Líbano, habían contenedores parados allí y también estaban llenos de comida. Ellos fueron destruidos. Por lo que pudiéramos tener un desastre natural o podríamos tener uno
que no sea natural, o podríamos tener un muro y luego veríamos cosas como esta. ¿Y cuál sería el impacto? Bueno, ahora hay una declaración en el espíritu de profecía que dice que justo antes del fin la guerra se desatará. Creo que debemos hablar sobre algunos de esos temas en uno futuro. Porque creo que es tiempo de que no solo miremos las noticias, no solo miremos los eventos a medida que se desarrollan. Es muy importante verlo como están. Tenemos que comenzar a mirar el espíritu que implica estas cosas reales. Tenemos que empezar a buscar dónde yo debo estar y dónde tú debes estar y dónde todos debemos estar en términos de relación con Dios en el tiempo en que estamos viviendo ahora. Martin, acabamos de ver el inicio. Y esto va a escalar. Y ahora es la hora de tener esa ancla. Sí. Así que acabamos de hablar sobre todas estas calamidades que aumentarían. Veamos lo que está sucediendo en este momento. La nación de Tonga quedó prácticamente aislada del resto del mundo después de una explosión volcánica masiva que paralizó las líneas de comunicación en la isla del Pacífico. La explosión también ha paralizado a todos los esfuerzos de socorro de emergencia. A partir de ahora, han pasado 2 días desde que explotó el volcán. La erupción cubrió Tonga como si fuera una película de ceniza. Desencadenó un tsunami en todo el Pacífico y liberó ondas de choques que envolvieron todo el planeta. Pero con las líneas telefónicas aún caídas y los cables de internet submarino cortados, el verdadero número de víctimas del tsunami en erupción se desconocen. La erupción fue tan poderosa que se registró en todo el mundo y se escuchó a lo lejos de Alaska y provocó olas gigantes a lo largo de las costas del Pacífico, desde Japón hasta los Estados Unidos. Y lo que también fue interesante, que la gente que mira el video dirán que es un video tonto, pero los científicos, los altos científicos han estudiado estas cosas durante 40 años y ellos dijeron que ha sido una sorpresa total, que no esperaban algo así. Ahora, hay una cantidad de conspiraciones por ahí de algunos de estos desastres naturales que están siendo ayudados por la manipulación humana. Ahora, si es así o no lo es, realmente es irrelevante. El resultado es lo que importa, sí. Y nos han dicho que habrán calamidades en el mar y en la tierra. Y que habrá una agitación total de la naturaleza. Y eso es exactamente lo que estamos viendo, ya sea con la ayuda del hombre o no, ya sea tecnología, sea lo que sea, no importa. El resultado sigue siendo el mismo. La otra cosa de la que hablamos es el rápido avance en términos de tecnología de mejora humana. ¿Y cuánto hemos avanzado en estos 100 episodios? Desde que empezamos a hablar de eso hasta donde estamos hoy. A lo largo de la línea están en términos de interferir con su mente para que en realidad no solo puedan modificar sus mejoras, como ellos lo llaman, sino que en realidad lo regulan. Eso es interesante. Ahora, cuando observamos las teorías de conspiración, tenemos que hacer un punto. Teoría de conspiración. Dicen que esta vacunita podría contener nanopartículas. Esto es interesante. Y que esta nanopartícula luego crearían una especie de red mediante la cual puedan controlarlo a través de cierta radiación, particularmente la 5G me viene a la mente y etcétera. Esa es la mentalidad que hay ahora. No estamos de acuerdo con eso, solo estamos diciendo que esto es lo que hay. Pero la página web de World Economic Forum dice claramente que quieren ir hacia esa dirección para la mejora del control humano, controlar lo que hacen y cómo lo hacen, etc. Solo para ir un poquito más allá, aquí está Neuralink Project. Y esto proviene del laboratorio de Coral Spring Harbor y la plataforma integrada de interfaz cerebro-máquina con miles de canales.
Y esto es, por supuesto, de Elon Musk y su tecnología de enlace neural de la que hemos estado hablando. Esto es fascinante, sí, muy interesante. Aquí hay un resumen de este artículo. Las interfaces cerebro-máquina son prometedoras para la restauración de la función sensorial y motora y el tratamiento de los trastornos neurológicos. ¿Podría afectar la forma en que piensa? Bueno, si alguien finalmente instala un neuroenlace, ¿qué sucederá? Bueno, podría interactuar básicamente en cualquier lugar de su cerebro, por lo que podría ser algo que usted sabe que ayude a curar, digamos, la vista, devolverle la vista, incluso si ha perdido algún nervio óptico. Sí, definitivamente. Me refiero a casi cualquier cosa que en principio podría arreglar casi todo lo que está mal en el cerebro. Así que tú sabes, ellos estaban hablando de un problema médico y suena como como una cosa muy maravillosa, pero ¿y si hay otro aspecto de controlar tu realidad? Entonces nos estaríamos moviendo hacia los reinos de la ciencia ficción, sí, y hemos hablado sobre eso. El metaverso, sí. Y podríamos estar viviendo en una matriz, en un mundo poco realista que se está creando para usted. Así que esto es de ahora, saltando a nuestro tiempo ahora mismo, en el 2022. Veamos dónde esto nos lleva. Recientemente probé el Oculus Quest 2. Omar y yo incluso tuvimos una reunión en las salas de trabajos de Horizontes de Meta. Personalmente sentí que la experiencia fue moderadamente divertida, únicamente por el factor de novedad. Sin embargo, después de jugar dando vuelta con él durante varios minutos, comencé a sentirme más molesto por la pantalla brillante inmediatamente frente a mis ojos. Además, experimenté mareo por movimiento. Bueno, es como si pudiera hacer un videojuego en tu especie de consola, de computadora o lo que sea, y puedes estar en un juego en primera persona y moverte rápidamente y no sentirte mareado, pero si intentas hacer eso con gafas de realidad virtual te mareas. Es raro, tienes que teletransportarte. Bueno, parece que esa es la respuesta necesariamente en el cerebro. Así que tú no tienes que tener las gafas. Sí. Bueno, el Neuralink podría completamente ponerte en una realidad virtual. Así que, Martin, ¿podemos cambiar la realidad virtual? ¿Podemos hacerte ver cosas que no existen y pensarás que son reales? Esto es muy interesante, ¿sí? Bueno, sí, es interesante cómo esto procede y también da miedo. Así es. Así que ellos tratan de interferir en la realidad y quieren crearte una realidad virtual, pero la humanidad tiene su realidad en las raíces, porque Dios nos puso en una realidad, no nos puso en una matriz. Aunque a Satanás le gustaría que el mundo creyera que Dios nos puso en una matriz. Nos puso en una realidad, nos puso en un mundo físico, en el que puso un jardín, pero aquí tenemos una realidad virtual. Y si volvemos a alguna de esas viejas películas donde mostraban cómo sería el futuro, entonces esta realidad virtual jugaría un gran papel, especialmente si el mundo está en una fase bastante destructiva, que puedes crear una realidad que es irreal. Y eso es lo que está sucediendo. El mundo se está deteriorando y la vida ya fuera de la que ya no quiere ser parte. Sí, así que entonces crea tu propia realidad y no posees nada. Sí, pero será feliz si es una posibilidad. Y creo que es así como funciona la planificación. Sí, y es así como funciona. Ahora, tan pronto como hagan esto y eliminen la realidad, entonces ya tú no puedes basar las decisiones en la realidad. Tú tendrías que basarlas en una realidad virtual, que no es una realidad. Así que mi pregunta es, ¿Dios permitirá esto? Y si Él lo permite, si Dios lo permite, entonces está permitiendo que las personas tomen decisiones sobre algo que no es real, sí, y que no se puede comprender. Bueno, no puedo ver que eso suceda. Así que estamos en el tiempo como lo fue en los días de Noé, donde la amalgama se introdujo y probablemente la tecnología como esta, y Dios dijo que cada imaginación del corazón es continuamente al mal y que tendrá
que eliminar esta situación por completo. Es interesante. Se ha dicho una y otra vez que este metaverso del que hablábamos, que desafortunadamente ellos no pueden controlar las restricciones de edad o algo así. No pueden controlar lo que la gente hará allí. Eso es interesante. Así que ellos quieren comenzar este proceso de implantación de neuroenlaces en ensayos con humanos este año, en 2022. Y están comenzando con el objetivo de ayudar a las personas paralizadas. Pero eso es solo el comienzo. Luego pasarán a la siguiente fase. Y si lo tomas así, entonces comienzan a hacer que todo el mundo se excite con esto. Y luego lentamente, a partir de ahí, comienzan a implementarlo. Y si tú puedes introducir un enlace de computadora por medio de, digamos, inyección, existe una posibilidad de que haya mucha especulación en el mundo con respecto a esto. Bueno, he visto un artículo donde Google, ya no puedo recordar el otro, están creando estos nanobots que querrán usarse con fines médicos, sí, para introducirlo en tu cuerpo. Y lo que también es interesante es ahora que se habla mucho de esto, que se está introduciendo en el suministro de alimentos. Y estamos hablando, ya tú sabes, del óxido de grafeno y el magnetismo y todos estos problemas. Ahora, hicimos algunos experimentos nosotros mismos. Nosotros encontramos en alimentos de desayuno, que son muy comunes, encontramos estas partículas magnéticas. Así que, ¿qué están haciendo allí esta partícula? Cuando miramos los paquetes más antiguos, no estaban allí. Pero están en algunos de los modernos y suceden cosas muy extrañas, Martin. Bueno, dice la ONG que el mundo no se está moviendo hacia un lugar mejor. Definitivamente se está moviendo en un espiral descendente. Y hablaremos de eso, pero no importa quién está a cargo. Irá hacia abajo. Entonces, por supuesto, también discutimos esta interacción, la dialéctica hegeliana entre la izquierda y la derecha. Y sabes que la gente se entusiasma tanto porque ellos compran una ideología, ya sea de izquierda o de la derecha, y luego demonizan a la otra. Pero esta es una de las mejores estrategias de Satanás para conducir a la humanidad a un juego de síntesis. Y a veces es difícil entender cómo está sucediendo esto. Y la gente puede pensar, bueno, se están inclinando hacia la izquierda o se están inclinando hacia la derecha. Pero siempre hemos sostenido que no, somos solos observadores. Estamos parados afuera del escenario. Y donde quiera que te lleve a la izquierda o donde quiera que te lleve a la derecha, están asociadas con sociedades secretas. Están asociadas con el papado, llamémoslo por su nombre. Entonces tú debes saber que hay una agenda que trasciende el mundo natural y nos movemos hacia el mundo espiritual. Están interconectados, no puedes separarlo. Y vamos a ver el cumplimiento de la profecía, ya sea que esté encabezado por la izquierda o ya sea que esté encabezado por la derecha. Eso es irrelevante. Entonces, ¿qué hicimos en junio del 2020? Recuerda lo que dice la profecía, que el protestantismo formaría una imagen de la bestia, que el protestantismo daría su poder a la bestia. Los reyes del mundo darán su poder a la bestia. En otras palabras, los reyes reconocerán de nuevo la supremacía papal y prestarán el poder del Estado para promover los objetivos del papado. Y cualquiera que no estuviera de acuerdo con eso sería perseguido. Esa es la narrativa. Esa es la narrativa bíblica. Así que tienes ese poder por un lado que eleva a la humanidad. Y tienes el poder por el otro que eleva a Cristo. Ahora, ¿a cuál vas a obedecer? ¿Hay alguna señal que realmente están trabajando para unir el protestantismo y el catolicismo en una unión poderosa que volverá a perseguir al pueblo de Dios?
Bueno, anoche sostuvo una Biblia Donald Trump en la iglesia episcopal de San Juan, al otro lado de la calle de la Casa Blanca. Hoy visitará el santuario de Juan Pablo II, también en Washington, D.C. Así que aquí tú tienes una nación protestante y católica. Y Trump firmó una orden ejecutiva durante la hora del mediodía que la Casa Blanca describió como priorizando nuestro apoyo a la libertad religiosa en todo el mundo. Ahora, nuevamente debemos matizar que el papado ha declarado que solo tienes libertad religiosa si sirves al bien común. Aquí hay una foto detrás de escena publicada en el Instagram de Melania y mostraba a los Trumps dentro del santuario. ¿Por qué los protestantes hacen eso? ¿Qué haría un protestante arrodillado orando a una imagen católica? Eso es señal de que un presidente protestante está dispuesto a inclinarse y doblar la rodilla ante los principios católicos. Estamos viendo un cierre de la brecha. Sí, eso creo. Tienes que estar ciego para no ver esto. Sí, tienes que estar ciego, definitivamente. Entonces, es una imagen de la bestia que comienza a formarse, sí. Están descaradamente frente a nuestros ojos. No entiendo por qué algunas personas simplemente no pueden ver esto. Yo tampoco lo entiendo, pero tenemos personas muy prominentes diciendo que no se está formando la imagen de la bestia. Todo lo que yo veo en los medios de comunicación dice que se está formando, pero tendrían que ponerse y limpiar sus gafas, por lo que veo. Ahora, Martín, en esos días cuando hablábamos de esas cosas, Donald Trump todavía era el presidente de los Estados Unidos. Ahora tenemos otro presidente y él tiene una inclinación hacia la izquierda, sí. ¿Es menos pro-papado? No. Esta es una dialéctica leginiana. Escuchemos de nuevo lo que Donald Trump dijo en esta entrevista en agosto del 2020. Y si hubiera un mensaje que quisiera decir a nuestros espectadores, ¿cuál sería? Bueno, de momento creo que todo el mundo tiene que ver francamente la religión, pero ciertamente la Iglesia Católica tiene que estar con el presidente Trump cuando se trata de provida, cuando se trata de todas las cosas. Esta gente te quitará todos tus derechos, incluida la segunda enmienda, porque sabes que a los católicos les gusta su segunda enmienda. Así que yo guardé la segunda enmienda y he sido provida. Tú no estarás en ese lado del problema, te garantizo eso. Así que aquí vamos a tener el control y lo vamos a empujar con todo. Bueno, ahora, ¿no te parece fascinante que aquí está el que dice que las iglesias deberían abrir y las iglesias deberían ponerse del lado de su filosofía, particularmente la católica romana? Porque su filosofía es básicamente lo que él dijo, su filosofía. Ahora, recuerda que él también tiene tendencia jesuita. Me parece muy interesante esto. Lo que vemos en la Biblia, que la marca de la bestia se hará cumplir y será forzada por el Estado y la iglesia. Sí, será un conglomerado. Ahora, digamos, por el bien del argumento, esta filosofía es la que resultará ser la que ejercerá el poder. Entonces existe una tremenda probabilidad de que la legislación religiosa vuelva a entrar en juego para evitar este caos en el mundo. Aquí hay un artículo. El asesor de campaña de Trump, Jenna Ellis, habla que la separación de la iglesia y el Estado es una mentira liberal. Martin, ese era el lado derecho hablando. Ahora, la izquierda, Joe Biden, es el segundo presidente católico de los Estados Unidos y fue recibido por el Papa Francisco y es como un hermano perdido hace mucho tiempo. Y todo lo que él representa es aparentemente lo contrario de lo que representaba el régimen anterior. Y sin embargo, están promoviendo la misma agenda. Es la dialéctica hegeliana en su mejor momento. Sí. No se puede mejorar. Tienes gente peleándose entre sí, pero ambas partes en realidad tienen el mismo objetivo. Exactamente lo mismo.
Esto es increíble. Y lo hemos estado diciendo durante mucho, mucho tiempo. Y se está desarrollando ante nuestros propios ojos. Y sin embargo la gente piensa que ha elegido un lado en particular, cuando de hecho todos están en el mismo autobús. Y no ha terminado porque se acerca estos parciales y luego una reelección. Así que nosotros hablaremos de eso. Pero ten todo esto en cuenta con la discusión. Sí, absolutamente sería gracioso si tuviéramos una repetición de Trump versus Hillary. Sí. Bueno, no lo posponga todavía. En el 2020, el 9 de octubre, tuvimos una entrevista de Biden. A lo largo de mi vida en el servicio público, me han guiado los principios de la doctrina social católica, que atraviesa todas las religiones confesionales, y en ese sentido de esperanza y posibilidad me recuerda la primera vez que conocí al Papa Francisco, en el 2013, cuando tuve el privilegio de asistir a su toma de posesión en el Vaticano. Cuando lo saludé, me dijo: Señor presidente, usted siempre será bienvenido. Vivo en un país maravilloso. Todos vivimos en un país maravilloso. Cuando un niño como yo de Scranton, Pensilvania, un día se hizo amigo del Papa jesuita. Eso es lo que somos, un gran país donde todo es posible. Me fascina a mí que el campo de Biden tenga una orientación tan religiosa como el otro campo. Tú sabes que siempre estamos inclinados a pensar que la campaña de Trump y el campo de Trump están más cerca del Rey del Norte. En muchos aspectos, el campo de Biden está más cerca que el campo de Trump, porque mencionó exactamente la doctrina social católica y el Partido Demócrata, que tiene un manifiesto y una visión que está mucho más cerca de la doctrina social católica que el campo de Trump. Así que el Rey del Norte se sienta en ambos y realmente no importa quién gane. El ascenso del Rey del Norte, la filosofía también, puede estar en ambos partidos. Así que no importa en absoluto quién gane las elecciones. El tema de la profecía se cumplirá. ¿Sabes lo interesante de esto, Martin? Así que como hemos dicho todo el tiempo, no importa en qué caballo te montes, irás en una dirección en particular. Ahora, cuando tienes un cambio de uno a otro, y hemos cambiado constantemente de uno a otro, entonces ciertas agendas pueden propagarse. Y cuando esas agendas se vuelven extremadamente impopulares, cambian los caballos. Sí. Tienen la misma ideología, pero ¿cuántos de ese caballo todavía siguen? Todas las cosas que la administración anterior puso en su lugar, no todo ha sido cambiado con la administración actual, sí. Así que ellos obtienen todas estas cosas que quieren. Exactamente. Así que si algo es impopular, simplemente cambian de caballo. Sí. Y luego continúa con esa narrativa. Y la gente, bueno, sigamos con eso. Hasta que te canses de eso y cambia de caballo nuevamente. Esta es una estrategia muy brillante. Es tesis, antitesis y síntesis. Y la espiral se dirige hacia abajo. No importa en qué caballo esté sentado. Sí, y uno solo está culpando al otro. Sí, correcto. Ahora, algunas personas dirán, usted sabe que este presidente es el presidente más impopular. Pero solo piensen en unos años atrás con George W. Bush Jr., cuán popular era él. Y sin embargo, logró impulsar todas sus estrategias. Luego hubo un cambio de caballos. Y nada cambió, nada cambió. Así que si nosotros, bueno, quiero entrar en la filosofía, entonces podemos saltar al 15 de octubre del 2020. Y ver lo que dijimos entonces. Esto fue hace bastante tiempo, sí. Ya es 2022. Bueno, quiero señalar a los espectadores este libro, Megalomanía Eclesiástica, por John Robbins. Es muy fascinante, es un libro muy fascinante y si deseas saber más sobre la doctrina social católica y los principios
ecuménico de la Iglesia Católica Romana, sería prudente leer este libro. En 1948, el caballero jesuita explicó la estrategia política del Estado Católico Romano en la salvete católica. Dice la Católica Romana, la Iglesia convencida por sus prerrogativas divinas de ser la única iglesia verdadera, debe reclamar el derecho a la libertad solo para ella. Porque tal derecho solo puede estar poseído por la verdad, nunca por el error. En un estado donde la mayoría de las personas son católicas, las iglesias requerirá que se niegue la existencia legal al error. Y que si las minorías religiosas existen activamente, tendrán solo una existencia sin oportunidad de difundir sus creencias. Este es el pensamiento jesuita. Si tú perteneces a algún grupo que cree en la Biblia, que cree que Jesús es el único camino a la salvación, que cree que la palabra de Dios es la norma y el estándar para tu vida, que cree que la ley de Dios en su totalidad de los 10 mandamientos es tan vinculante todavía, tú serás un anatema a los ojos de esta iglesia. Y tenía razón cuando Rand escribió en 1967, la Iglesia Católica nunca ha perdido la esperanza de restablecer la unión medieval de Iglesia y Estado, con un Estado global y una teocracia global como su objetivo final. Escribe más sobre el estado de la Iglesia romana en el siglo XX. Sin embargo, es una institución que se está recuperando de una herida mortal. Este es un lenguaje bíblico de un economista. Y cuando recupere su pleno poder y autoridad, impondrá un régimen más siniestro que cualquiera que el planeta haya visto hasta ahora. Y si la gente todavía no nos cree, repasemos algunas declaraciones papales para demostrar que esta encíclica está absolutamente en armonía con el pensamiento papal y no tiene nada que ver con la fraternidad y el amor fraternal. Tiene que ver con la megalomanía y el hambre de poder. Así que Martin, tengo una pregunta para ti. Cuando este poder comience a apoderarse de la humanidad, entonces veremos un régimen autoritario como vimos en la Edad Media. Me gustaría preguntar a los televidentes, ¿qué está pasando en Australia? Sí. ¿Qué está pasando en Australia? ¿Qué está pasando en Austria? ¿Qué está pasando en muchos lugares en todo el mundo? A pesar de que algunos de los problemas de la pandemia aparentemente se están desapareciendo en declive, eso no importa. La agenda irá más allá. Y el estado de la iglesia, especialmente la segunda bestia, Estados Unidos, es claramente que está en ambos lados. Va hacia la meta, sí, va hacia la meta. Ahora, aquí hay un artículo en el New York Post, el 16 de enero de este año. Es asesor de Clinton, dice que hay una buena posibilidad de una revancha de Hillary y Trump en el 2024. Ahora, ya sea que esto tenga lugar o no, como hemos visto en nuestra discusión, es una realidad irrelevante, ¿verdad? Depende de qué caballo quiera resolver. Si quieren cantar este primer verso de nuevo, el segundo verso es igual al primero. Entonces que así sea, si la humanidad está dispuesta a tragarse un escenario tan ridículo, déjalo. Parece como si la humanidad quisiera ser estrangulada y engañada. Realmente lo hace, sí. Así que no tenemos que leerlo todo. Solo dijeron que hay una gran posibilidad de que esto suceda y en realidad están bromeando al respecto. Aquí hay una caricatura que solo apareció recientemente en enero en una de las caricaturas de Fox News.
Dice, ¿qué es ese olor? Me huele a corrupción. Y luego dice, aquí descansa en paz las posibilidades de elección presidencial de Hillary. Y parece que ahí se está levantando de la tumba. Así que están especulando sobre eso, porque Biden es muy impopular. Bueno, y me pregunto quién ganaría esta vez, si la gente jugaría el mismo juego otra vez y se emocionaría y no se darían cuenta de que están jugando un juego del dialecto regiliano. Tú sabes, debes ser observador. No te involucres emocionalmente en esto. No tienes que hacerlo. No debes emocionarte con esto. Solamente trata de verlo en la perspectiva bíblica, es todo. Así que incluso si esto sucede, no importa. Si esto no sucede, pero si sucede, el plan de juego permanecerá sin cambios. Nos movemos hacia los reyes del mundo que le dan su poder a la bestia. Y una vez que estén tan involucrados que ya no puedan retirarse, solo hay una cosa que pueden hacer y es dar un paso adelante, darle ese poder a la bestia y luego llegar al fin. Así que Martín, también hablamos sobre la despoblación de la Tierra. No fue un tema muy popular y nos llamaron teóricos de la conspiración. Al menos llamamos al episodio teórico de la conspiración. Sí, excelente, me alegro de haberlo hecho. Pero lo interesante es que algunas de las páginas web que citamos desaparecieron. Sí. Sí, pero otras personas lo han retomado y han estado hablando de eso al respecto. Y es muy interesante lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Y el futuro lo dirá. En cualquier caso, nunca dijimos nada, solo citamos esos artículos. Así que nadie puede acusarnos de conspiración, solo citamos. Ok, así que Martín, veamos lo que dijimos en ese momento. Esto viene directamente de su propia web. Y van a explicar aquí por qué tienen esta predicción masiva de una reducción de la población. Lo veremos en un momento. Así que lamento decepcionar a muchos de ustedes con nuestro pronóstico, pero está empeorando cada año desde el comienzo de la pre-crisis en el 2007. Y no van a decir nada. Hagámoslo. Aquí hay una oración muy interesante que dice que las cifras en sí no es importante, lo relevante es el hecho de que el escenario puede evolucionar más allá de las condiciones iniciales, desde un 50% de muertes hasta un 90%. Eso es interesante. ¿Van a eliminar un 90%? Por cierto, no se incluye una pandemia o una guerra nuclear en este pronóstico. Aquí están hablando de una pandemia de nuevo. Pero en este pronóstico, en este caso, no se incluye una pandemia o una guerra nuclear en el pronóstico. Así que, ¿qué acabará con esas poblaciones? Yo no sé. Es aquí donde se pone interesante. Es aquí donde tenemos que poner nuestros campamentos de pensamiento. Sudáfrica, solo por interés. 55 millones, la población se reducirá a 46 millones, por lo que es una caída de 9 millones en la población, que es sustancial. Quiero decir, si tuviéramos que decir en los próximos 5 años, 10 millones de personas van a morir. Eso es bastante impactante, sí, y eso también debe incluir nacimientos y muertes. Así que, con todo eso, todavía... Pero cuando dice en Alemania 50 millones de su población va a morir, de sus 80 y algo millones, eso es impactante, más allá de toda medida. Ahora veamos la población de Estados Unidos de América. Población de 327 millones en el 2017. Se predice que va a caer a 100 millones. Ahora, ¿qué va a pasar con esos 227 millones de personas? ¿Migrarán a una población? ¿Se van a mudar a México? No lo sé. Eso no tiene sentido. Me gustaría decirte, pero bueno, se van a mudar a Canadá. No, porque Canadá también caerá. Sí. Así que bueno, definitivamente no se mudarán a ningún lado.
No es una pandemia y no es una guerra nuclear tampoco, acorde con ellos. Ahora, Martin, ese debate todavía está abierto y no estamos en el 2025, por lo que no podemos decir si esa predicción se hará realidad. Pero ciertamente hay una serie de indicaciones de que no todo está bien en el estado de Dinamarca, como dice el dicho. Así que, ¿qué podemos esperar en los próximos años? ¿Y cuál será el escenario y cuál será el estado del mundo antes de la venida de Cristo? De acuerdo con la Biblia, no será un buen lugar. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe? Esa es la primera pregunta. Si Él no vendría, ninguna carne sobreviviría, dice la Biblia, y por esa razón el tiempo debe ser cortado. Así que, Martin, sigo manteniendo todo lo que dijimos en los últimos 100 episodios. Ahora tratamos solo los problemas leves. Y como podemos ver, esos problemas leves no lo son, incluso no son tan leves. Sí. Ya están tocando temas bastante serios como la destrucción de una gran parte de la humanidad. Ahora, veremos cómo se desarrollará todo esto a medida que avanzamos en el año 2022. Ahora, en nuestro próximo episodio estaremos tocando algunos de los otros temas. También un resumen, sí. Continuaremos con un resumen y veremos lo que dijimos y dónde estamos ahora. Pero desafortunadamente muchas de las cosas que predijimos y muchas de las cosas que hablamos ya no se aceptan en ciertos medios de comunicación y en esta plataforma, así que creo que tendremos que cambiar a otra plataforma de medios, sí, para traer esta información. Así es, los espectadores ya deben saber cuál. Así que el próximo quizá no esté en esta plataforma. Así es. Esos fueron los 100 episodios. En resumen, y acabamos de mencionar algunos, quiero decir, este es el episodio 24 y todavía quedan 3/4 partes de los episodios por delante. Ahora, no repasaremos todo, solo haremos 2 de esos y luego continuaremos con este otro tema importante. Ahora, ¿qué significa esto para nuestra vida espiritual? Tenemos que empezar a concentrarnos en estos temas. Así que Dios del cielo nos dé sabiduría a medida que nos acercamos a otro año muy agitado. No sabemos lo que nos trae, pero sabemos lo que la profecía dice. Y hemos visto en este episodio que es probable que continúe la espiral descendente que la humanidad ha elegido abrazar. Y esto continuará. Es importante lo que acabas de decir. Solo quiero reiterar. Cuando Jesús venga y destruya a los malvados, será su propia elección. Si será por su propia elección. Y muchas almas están llorando. ¿Cuánto tiempo, Señor soberano? ¿Cuánto tiempo? Oremos. Padre Celestial, no estamos viviendo en un mundo color de rosa y muchas personas están desesperadas. Señor, tú sabes cuántas cartas recibimos, cuántas personas están totalmente desesperadas. Señor, no es posible aplicar la mano a cada necesidad. Así que tenemos que apelar a una mano superior para hacer esto. Señor, si pudiéramos llegar esta información a la gente para que sepa qué lecciones tomar en ese gran día, entonces sería un maravilloso paso adelante. Así que oro, Señor, para que no solamente uses este ministerio, sino que también uses a los espectadores y a cualquier otra persona que pueda correr la voz para que las personas estén preparadas para ese gran día y se pongan de pie. ¿Quién va a estar de pie? Y esa es la pregunta que plantea la Biblia. Esa es una pregunta que debemos responder. Danos sabiduría para este fin, en el nombre de Jesús. Amén. Producido por Amazing Discoveries Africa.
dirigido por Walter Bay y Martínez Mitch. Gracias a todos aquellos quienes generosamente nos apoyan con coraje, oración y contribuciones financieras. Para información adicional acerca de Amazing Discoveries Africa, ahí está la dirección. Nada de esto es posible sin la gracia y bendición de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la alabanza y la gloria.